En los ángulos de circunferencias, veamos otra propiedad. Establezcamos ahora la relación entre otra pareja de ángulos. Veamos cuáles podrían ser. Vamos a ver qué relación existe entonces entre un ángulo, por ejemplo, inscrito, arco AB, y el ángulo semi-inscrito. Esta es la cuerda y esta es la recta tangente. Ahí está. Habíamos puesto una T por aquí, ¿no es cierto?, para acordarnos que era la recta BT, y esta es el punto de intersección que es C, y aquí le hemos puesto ángulo inscrito, y a este le habíamos puesto ángulo semi inscrito. Ahí tenemos la dirección para cuál debe abarcarse las letras, etc. Bueno, ¿qué relación existe entonces entre dos ángulos, uno inscrito y uno semi inscrito? Amigas, amigos, debe sí usted recordar que esto está supeditado a que ambos abarcan el mismo arco. Si no abarcan el mismo arco, nada de lo que voy a señalar aquí es válido. Si abarcan el mismo arco, si abarcan el mismo arco, entonces debería cumplirse la siguiente condición. Sabemos que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca. El ángulo semi-inscrito se determina midiendo también la mitad del arco que abarca. En consecuencia, si dos ángulos, uno inscrito y uno semi-inscrito, abarcan el mismo arco, es porque entonces tienen ambos la misma medida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se abarca el mismo arco, entonces tendríamos que anotar aquí, entonces, las medidas de los ángulos, las medidas de un ángulo inscrito y un semi-inscrito, un ángulo inscrito y uno semi-inscrito, voy a anotarlo completo, son equivalentes, son las mismas, es decir, las medidas que deberían resultar son exactamente iguales. Eso significa entonces que deberíamos anotar aquí que el ángulo inscrito debe medir entonces lo mismo que el ángulo semi-inscrito, siempre y cuando abarque el mismo arco. ¿Ya? Esa condición hay que señalarla siempre. Si abarcan el mismo arco, si comprenden el mismo arco, si subtienden también el mismo arco, suele utilizarse ese concepto. Si abarcan el mismo arco. En este caso, por ejemplo, imaginemos una situación más que nada para complementarla. Imaginemos que el arco AB, que es el arco que abarcan ambos, mide, por ejemplo, tomemos un valor angular directo, 1/8 de circunferencia. Voy a abreviar ahí la palabra circunferencia para no hacer tan extenso todo este detalle. Entonces aquí notaríamos que el ángulo inscrito mide la mitad del arco que abarca, o sea, mediría la mitad de 1/8, o sea, mediría 1/16. Previo a eso podríamos mejor anotar que AB debería ser 360 dividido entre 8 partes. Para calcular la octava parte de un número basta con que dividamos sucesivamente por 2 3 veces. La mitad de 360, 180. La mitad de 180, 90. Y la última mitad, la mitad de 90, 45. Por lo tanto, la octava parte de 360 es 45 grados. Bien, para nuestro caso entonces tendríamos que señalar que el ángulo inscrito mide 45 grados y debemos señalar además, bajo esta misma consideración, que el ángulo semi-inscrito también mide 45 grados. Por lo tanto, señalamos aquí entonces que el ángulo inscrito y el ángulo semi-inscrito son exactamente de la misma medida. Quiero señalarles, amigas y amigos, sobre la rigurosidad a lo mejor del lenguaje. Nuestro video es básicamente para
entender el concepto general y mucha práctica. Todos los detalles relacionados con la estructura formal tienen que solicitársela a vuestro profesor. Y por supuesto, el resto de las materias en www.guatemático.cl. Hasta entonces. También en... Montanari tiene razón, también estamos en YouTube. Gracias.